Muy buenos días a todos, feliz sábado. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Muy bien, pues vamos a estudiar en esta mañana este tema que le hemos puesto un título que no tiene nada que ver con una canción que por ahí salió hace tiempo, que yo creo que algunos se han de haber acordado, ¿no? de esa canción. Sin embargo, el título sí tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, antes de que tiren las piedras, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar. Ahorita leímos nuestra cita, nuestro texto en Apocalipsis 17:7. Eh, Vamos a entrar de lleno a nuestro tema. En este versículo les voy a pedir que tengan ahí su Biblia a la mano para que no la suelten por ahí, no se les pierda ningún detalle. Apocalipsis 17:7. Hay una pregunta que le hace este, el ángel a Juan, ¿sí? Cuando está por ahí viendo unas escenas, eh, y le dice el ángel: ¿por qué te asombras? Lo ve como con cara, medio pálida, a lo mejor, sorprendido Juan por lo que está viendo, y lo nota el ángel, ¿no? Le dice: oye, a ver, ¿por qué te asombras? ¿Sí? Eh, Le dice: antes de que te desmayes, casi le dice, te voy a explicar, perdón, te voy a explicar lo que significa lo que estás viendo, ¿sí? Estaba viendo, dice por ahí, a una mujer, ¿sí? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿y por qué la sorpresa de Juan? ¿Sí? O sea, estaba viendo una mujer, ¿no? Común y corriente. Pero Juan estaba maravillado, sorprendido, ¿sí? Por lo que estaba viendo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios esta mañana con a través de su palabra. Miren, esta imagen que ve Juan, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, de una mujer, aparece a través de toda la Biblia, esta imagen, ¿sí? Y no hace falta ser ningún erudito, ¿no? En la palabra de Dios para darnos cuenta lo que significa, ¿sí? Hay quienes le dan ahí otros significados, ¿no? A estas visiones de Juan, eh, pero vamos a ver lo que significa este mensaje que Dios le está transmitiendo, ¿sí? En Génesis 3:15 aparece por primera vez esta figura, esta imagen de una mujer, ¿sí? Y son palabras que Dios pronuncia pues le dice a Satanás, ¿sí? En ocasión de la caída del ser humano, le dijo, después de haber ah, pues dado la sentencia, ¿no? Contra el ser humano, le habló a Satanás también y le dijo: voy a poner, dice, una enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y no necesariamente se está refiriendo aquí a Eva, ¿sí? Vamos a ver por qué, ahorita lo vamos a ver más adelante. Le dijo: entre ti y la mujer va a haber una enemistad, una guerra, ¿sí? A través de las generaciones. Le dijo: entre tu descendencia, o sea, todos tus seguidores, dice, y el descendiente de ella, ¿sí? ¿Quién es el descendiente de esta mujer? Sabemos que es Jesús, ¿sí? Y le sigue diciendo: él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Y aquí prácticamente está profetizando, ¿sí? Dios, el desenlace de esta guerra, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿sí? Entre, dice ahí, los descendientes o los seguidores de Satanás y Cristo, dice ahí, ¿sí? Y menciona aquí a una mujer. ¿Quién es esa mujer? Bueno, si nosotros, les digo, hemos leído la palabra de Dios, nos daremos cuenta
de lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:25 nos dice Pablo lo siguiente. Dice, maridos, amen a sus mujeres, ¿como qué? Dice, como Cristo amó a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí se está haciendo una comparación de una mujer con quién? Con la iglesia. Hay muchísimos textos, ustedes seguramente los han estudiado, cómo Dios hace una comparación de su pueblo, de la iglesia, con una mujer, ¿sí? A través de toda la escritura. Por ejemplo, muchos de los profetas del Antiguo Testamento comparaban o hacían la comparación del pueblo de Israel con una mujer y generalmente hablaban de una mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que se iba en pos de que de otros dioses, de otras costumbres. Vemos cómo Jesús, por ejemplo, en una ocasión contó una parábola, ¿sí? Donde y de hecho, bueno, en varias ocasiones, él se autodenomina como el novio, ¿sí? ¿El novio de quién? De la iglesia, ¿sí? Que la compara como una novia en Apocalipsis también. Y bueno, les digo, no hace falta ser ningún erudito en la palabra de Dios, simplemente hay que estudiar con conciencia y darnos cuenta de lo que significa. Por ejemplo, en Apocalipsis aparece este símbolo, también esta figura de una mujer eh, vamos a ver aquí la cita en Apocalipsis 12, del 1 al 6. Les voy a invitar que abran ahí sus Biblias. Apocalipsis 12, del 1 al 6. Apocalipsis 12 del 1 al 6. Miren lo que dice aquí Juan. Dice, una gran señal que apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, es decir, como que parecía el sol, dice esta mujer, resplandeciente, con la luna bajo sus pies, con su cabeza, dice, perdón, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba, dice, encinta, clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Y entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, como vemos aquí en la imagen, a fin de devorar a su hijo o a su descendiente, como mencionado por ahí en Génesis, ¿sí? Cuando naciera, dice. Eh, y dice, y ella dio a luz a un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos aquí esta figura de la mujer que ya vimos que cuando Dios menciona esta imagen, esta figura, se refiere a su pueblo, a su iglesia. Hay quienes, les digo, lo malinterpretan y dicen que esta mujer se refiere a María, a la Virgen María, porque era la madre de Jesús, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? En ningún lado se menciona a la mujer como a la madre de Jesús, ¿sí? Sino como a su pueblo, y eso lo vemos a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, bueno, Juan ve esta imagen o estas figuras eh, representando ese gran conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal, la forma en que trató Satanás de destruir a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y aparte dice que ese hijo un día dice regresó al cielo, ¿sí? Y tenía el propósito, dice, de gobernar a todas las naciones, ¿sí? Y esta mujer, ¿qué pasó con la mujer? Dice, huyó, dice, al desierto, a un lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Y estamos hablando de que huyó, es porque alguien la estaba persiguiendo, alguien buscaba su vida, ¿sale?
Obviamente, pues esto nunca sucedió con María, ¿sí? Así que, bueno, vamos a descartar esa interpretación, ¿sale? Se refiere al pueblo de Dios. Eh, Muy bien, y entonces, por ahí en Apocalipsis 17, del 1 al 7, vamos a leer, ahí más adelante donde leímos nuestra cita al principio, Apocalipsis 17, del 1 al 7. Eh, Primero dijimos ya, Juan ve esta imagen a una mujer, ¿sí? Que representa al pueblo de Dios, y ahora ve lo siguiente, dice, y entonces, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Ahora aparece otra mujer, y le llama aquí la gran ramera, o prostituta, o adúltera también. Que dijimos ahorita que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces Dios compara a su pueblo con una mujer adúltera, ¿sí? ¿Por qué? Ya vimos por qué. Porque abandonaron ¿qué? La ley de Dios, abandonaron a Dios y siguieron otras costumbres, otros dioses. Entonces, esto que nos menciona aquí tiene que ver con lo mismo. Otra vez se refiere a quién? Al pueblo de Dios, ¿sí? Pero ahora algo pasó, ¿sí? Y cuando hablamos, dijimos ahorita de una mujer adúltera, ¿sí? Quiere decir que el pueblo de Dios se desvió, se fue por otro camino. Y entonces aquí habla de un castigo, ¿no? Para esta mujer y dice, el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Y ahí vi a una mujer sentada, dice, sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre misterioso que decía, la gran Babilonia, madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer, dice Juan, ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Y cuando vi esto, dice Juan, quedé muy asombrado. O sea, esto le causó un shock a Juan. ¿Sí? Acababa de ver a una mujer, ¿sí? Que se veía muy diferente. Parecía la misma, pero a la vez muy cambiada, ¿sí? Este, Nosotros leemos la descripción, ¿no? Ahí en Apocalipsis 12. Este, Ahora Juan ve a esta mujer y se queda así con la boca abierta porque ve algo, o sea, ve una transformación, muy marcada, con esta mujer, o sea, su atuendo, el hecho de que estaba ebria, dice, nada que ver con la otra figura que él ve. Y esto dice que lo dejó así como que dijo, ¿qué pasó? ¿Sí? No entendía, dijo, ¿qué sucedió, no? Porque parecía que era la misma mujer, ¿no? Y entonces el ángel fue cuando le dice, oye, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te asombras? Tranquilo, le dice. Yo te voy a explicar qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó con esta mujer? Algo que menciona por aquí dice que estaba ebria de la sangre, dice, de los santos y mártires. Es decir, este pueblo o esta iglesia se encargó de qué? De perseguir al pueblo de Dios, ¿sí? A los santos les menciona aquí. Y entonces comienza ahí la explicación para Juan. Dice, vamos a platicar, vamos a explicarte lo que sucedió con esta mujer. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Por qué ese cambio, no, tan radical? Bueno, si nosotros, les digo, vamos a los comienzos ahí de la historia de la humanidad, en el libro de Patriarcas y Profetas, por ahí en el capítulo 5, nos dice lo siguiente.
Caín y Abel, que fueron pues los primeros hijos de Adán, dice, representan dos clases de personas. Nosotros conocemos la historia de estos jóvenes, ¿no? Estos dos personajes, dice, representan a dos clases de personas que existirán en el mundo o que han existido a través de toda la historia hasta, ¿qué dice aquí? Hasta el fin del mundo. Dos tipos de personas. Aunque usted diga, bueno, no, habemos muchísimos tipos de personas. No, para Dios solo habemos dos tipos de personas. A lo mejor habemos diferentes de nacionalidades o etnias o idiomas o colores, sabores, etcétera. Pero dice Dios, nada más hay dos, ¿sí? Dos tipos de personas. ¿Quiénes son esos dos tipos de personas? Si nosotros analizamos cómo eran estos dos jóvenes, nos daremos cuenta. Los que son que fieles a Dios o lo han sido a través de toda la historia y los que no, ¿sí? Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿sí? Vemos muy marcado esto, ¿sí? Dos tipos de personas. ¿Se acuerdan lo que sucedió, por ejemplo, en el diluvio? Había dos tipos de personas en el mundo, los que obedecían a Dios y los que no, los que eran rebeldes a Dios. Y así, a través de toda la historia. Eh, cuando Dios llama a Abraham, ustedes se acuerdan y lo hemos estudiado también hace poco, lo llama y le hace por ahí una promesa, ¿no? De que a través de él, dice, iba a ser bendita eh, toda la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Dios decidió formar un pueblo, ¿se acuerdan? Para que el mundo conociera de él. El mundo que ya se había olvidado otra vez. O sea, había pasado, cuando llegamos al tiempo del diluvio, la gente se había olvidado de Dios. Pasó el diluvio y no pasó mucho tiempo y la gente se volvió a olvidar de Dios. Por ejemplo, cuando llegamos ahí a la historia de Babel, ya otra vez Dios ya no figura en la mente del ser humano. Ya no querían nada con Dios. Y así somos, ¿no? Los seres humanos, dos clases de personas. Y esos poquitos que han sido fieles a Dios, pues Dios los ha utilizado, los ha escogido para llevar su palabra, o el conocimiento de Él al mundo, que es también lo que hemos estado estudiando este trimestre. ¿Se acuerdan? Tenemos una misión. Y cuando les digo, estudiamos la historia de este pueblo, del pueblo de Israel, también vemos otra vez esas dos clases de personas, ¿sí? En todas las historias, en todos los personajes que conocemos, siempre aparece esto, ¿sí? El bien y el mal. Eh, y bueno, cuando Jesús estuvo aquí, ¿sí? Cuando finalmente llegó el Mesías, el Salvador, pues él también entre muchos, o entre sus muchos objetivos que él tenía cuando vino aquí, uno de ellos fue dejar a un pueblo también, que ya para entonces el pueblo de Israel ya tampoco quería nada con Dios, ¿sí? Rechazaron a su hijo, ¿sí? Pero Dios tenía otros planes también, en los cuales entramos ya nosotros, ¿sí? Como el Israel espiritual que le llamamos. Y les digo, entre uno de sus muchos propósitos fue dejar fundado una iglesia, un pueblo, ¿sí? Que continuara con esa misión que Israel ya no quiso realizar, el pueblo de Israel. Y dejó por ahí un grupito de personas que fueron sus amigos, sus seguidores durante su ministerio aquí en la tierra. Y cuando él se fue, que esto también lo estudiamos anoche, ¿se acuerdan? Los que estuvieron por ahí. Cuando él se fue, pues les deja una misión y les dijo, vayan a todas partes del mundo a predicar, háblenles de las buenas nuevas del Evangelio, lo que ustedes conocen. Y así empezó, ¿no? El trabajo de la iglesia. Vemos cómo empezó a fructificar, a crecer. Este mensaje empezó a regarse por todo el mundo, ¿sí? Este, pero obviamente el enemigo de Dios no se iba a quedar así tan a gusto, ¿no? Cruzado de brazos, como decimos.
y comenzó también su labor, ¿no? Y vemos cómo se desató una persecución en aquellos tiempos, ¿sí? De parte del mismo pueblo judío contra los cristianos, y así les empezaron a llamar. Y vemos esto por ahí en el libro de los Hechos, ¿sí? Como incluso Pablo formó parte de eso, de esa gran persecución, ¿no? Primero persiguiendo y ya después que del otro lado, perseguido. Eh, y bueno, llegamos más adelante en la historia, algunos siglos después de Cristo, donde aparece este señor, este hombre, que a lo mejor ustedes han escuchado, de nombre Constantino, un emperador, ¿no? Muy conocido, muy famoso. Y saben que este personaje eh, eh, tuvo gran impacto en la historia, en nuestra vida incluso, ¿sí? En nuestra época, todo lo que él hizo. Vamos a hablar un poquito de él. Nos dice por aquí, nació en el año 272 después de Cristo en una ciudad de nombre Niš, que se encuentra en la actual Serbia, que todavía existe esa ciudad. Él fue hijo de una campesina, ¿sí? Una mujer que no tenía mucha importancia, pero resulta que el padre de él era un gobernador romano, ¿sí? De la provincia de Dalmacia, en la actual Croacia. Y, y bueno, él los primeros años de su vida, pues lo pasó como en el anonimato, ¿sí? Porque era hijo de una campesina, su papá pues no se hizo cargo de él, ¿sí? Creo que ni siquiera sabía, ¿no? Que tenía un hijo con esta mujer, pero lo conoce de manera así como fortuita, conoce a su padre, ¿sí? Ustedes pueden leer su historia, y así como de manera muy provincial, así como las telenovelas, ¿no? Conoció a su padre, que no había como, a lo mejor humanamente no había manera de que se conocieran, pues lo conoció y terminó viviendo en el palacio del emperador. O sea, al conocer a su padre, bueno, él lo reconoce y bueno, se lo lleva con él, ¿no? Y empezó a trabajar para el emperador, ¿sí? Desde muy joven, el emperador Diocleciano. Muy bien, y bueno, él comienza por ahí a, pues, hacerse de influencia, ¿sí? En el medio en el que se estaba ahí desenvolviendo. Y saben que hay algo que interesante, en el año 303 se desató una gran persecución contra los cristianos, ¿sí? Eh, para ese momento, por ejemplo, su mamá se había convertido al cristianismo, curiosamente, ¿sí? Y el emperador lanzó esta persecución contra el cristianismo, y esto es muy importante, ¿sale? Vamos a tomarlo en cuenta, no se olviden de este detalle. Eh, 3 años después, en el año 306 después de Cristo, de pronto su vida cambió porque fue coronado emperador del Imperio de Occidente. No sé si recuerdan ustedes que el Imperio Romano para ese entonces, lo hemos escuchado, estaba dividido en dos partes, el Oriente este, y y el Occidente, ¿sí? El Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Más o menos por ahí a finales de los años 290 y tantos, el imperio estaba dividido, ¿sí? Entonces había prácticamente dos gobernadores, dos emperadores en el imperio. Y Constantino, ante la renuncia del emperador Diocleciano, ¿sí? Que de repente renunció a su cargo, a su puesto como emperador. Dice la historia que él huye de Roma, donde él estaba, y se fue donde estaba su papá, eh, en Inglaterra, ¿sí?
en Bretaña. Y en la ciudad de York, donde él estaba, fue coronado como emperador de Occidente. ¿Sí? Entonces su vida cambió de ser prácticamente un donadie, como decimos, hijo de una campesina que no tenía pues, mucho futuro. De pronto era emperador del Imperio de Occidente, el Imperio Romano. Podemos decir, oye, qué buena suerte tuvo, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que pues esto no existe, ¿no? Esto de la suerte. Y bueno, siempre hay un propósito, ¿no? En todo. Nosotros que sabemos, ¿no? Del mundo espiritual. Y todo esto, bueno, tenía también un propósito, un objetivo. Él llega al trono y entonces, ante la renuncia del emperador, ¿sí? Por ahí, había varios, ¿cómo podríamos decir? Como personajes interesados en obtener ese puesto, como siempre, ¿no? Y entonces, por ahí en el año 307, un año después se desató una gran guerra, también una guerra civil, entre los candidatos o aspirantes al trono. Eh, y había varios, ¿sí? Dijimos al menos estos cuatro que tenemos por aquí. Galerio, un nombre, un general romano de nombre Galerio, Magencio, Severo y Constantino, estos cuatro, ¿sí? Todos querían su rebanada del pastel, ¿sí? Este, Así que entre estos cuatro se empezaron a despellejar, ¿sí? Y finalmente, por ahí en el año 312, unos años después de guerras, de enfrentamientos, de batallas entre ellos, nada más quedaban ya dos bandos, ¿sí? El de Constantino y el de Magencio. Y en el año 312 se produjo, dice aquí, la última batalla entre estos dos aspirantes, ¿no? Al reinado. Eh, y se enfrentaron en Roma, en una batalla que se le conoce como la batalla del puente Milvio. Eh, una noche antes o un día antes de esa batalla, del año 312, Constantino tuvo una visión. Hace poquito creo que la mencionamos por ahí en un tema. Una visión que él, fíjense bien, él entendió que venía de parte de Dios, del Dios de su mamá. Dijimos que su mamá se había convertido al cristianismo. Él lo que ve lo relaciona con lo que su mamá le había hablado, con el Dios del que le había hablado, y él entendió que era de parte de Dios. ¿Qué vio él en esa visión? Bueno, dice aquí que vio en el cielo una cruz con una inscripción en griego que decía, con este signo vencerás. ¿Cuál signo? Bueno, la cruz. ¿Sí? Eso fue lo que él vio. Y él ordenó, por ejemplo, que todos sus soldados llevaran este signo, ¿sí? En sus escudos, una cruz. Y tal como se le había predicho, él venció en aquella batalla, ¿sí? A un ejército que lo superaba en número, al menos eran el doble de su ejército, cosa que pues, no era poca cosa, ¿sí? O sea, no era algo fácil vencer a un ejército que te supera en número, ¿sí? Y bueno, él vence, ¿sí? Y finalmente pues ya no tenía que rivales, su oponente murió en la batalla. Este, y, y entonces, bueno, él, dice por aquí, quedó muy agradecido, ¿no? Con Dios, el Dios de su madre, por su victoria, porque él entendió que venía de parte del Dios de su mamá. Y en el año 313, un año después de esa batalla, él promulgó un edicto que se le conoce como el Edicto de Milán,
donde él prácticamente cambió el mundo de aquel entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí, la religión cristiana eh, dejó de ser, o los cristianos dejaron de ser un grupo marginal. Ya no eran perseguidos, dijo, se acabó aquí esa persecución que había contra los cristianos, que había comenzado 10 años antes y que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Y dice, les otorgó igualdad de derechos, de que, pues, que todo el resto de su imperio, ¿sí? De los mismos romanos. Y eso tampoco no era poca cosa, tener los derechos de un romano, de un ciudadano romano, y les dio los mismos privilegios. ¿Qué les parece? Ahorita que hablamos mucho en estos días, ¿no? De esos, de los derechos, los privilegios, la igualdad. Bueno, en aquel tiempo se logró eso, entre cristianos, sí, y paganos o romanos, los ciudadanos romanos de aquel entonces. Incluso dice aquí que fueron nombrados muchos cristianos, miembros del pueblo de Dios, de la iglesia, para altos cargos en el gobierno. Y eso pues fue podemos decir un gran avance, ¿no? Por ejemplo, si ahorita a usted lo invitaran para formar parte del gabinete del presidente o aquí en el gobierno estatal o no sé, sería un gran qué, un gran honor, un gran privilegio. Eso sucedió en aquel entonces. Y entonces, eh, esa gran persecución pues se acabó, quedó ahí en la historia ya. Y la iglesia respiró. ¿Sí? Y luego aparte ya tenía que estos privilegios, esas oportunidades. Así que, pues parecía que Dios estaba obrando, ¿no? Todo esto. Y al poco tiempo de que él, bueno, llega al trono, empezó a conquistar todas las tierras del imperio, que antes pues también estaban en poder de los otros, del otro emperador, ¿sí? Prácticamente él se convirtió en el único gobernante del imperio. Acuérdense que había dos, ¿sí? Estaba dividido en dos este imperio. Y él se convirtió en el único gobernante, o el jefe absoluto, ¿no? Del imperio. Una ciudad que él fundó, pues llevaba su nombre, la ciudad de Constantinopla, ¿se acuerdan? En la actual Estambul. Ahí también él puso ahí su trono. Y entonces, pues estaba a cargo ahora sí de todo el vasto imperio romano. Y obviamente como buen gobernante, porque según lo que nos dice la historia y lo que conocemos de él, fue un buen gobernante. Entonces, como buen gobernante, él buscó, dice por aquí, la manera de mantener al imperio unido y en paz. O sea, ustedes, si vemos la extensión que tenía el imperio romano, pues era prácticamente todo el mundo conocido. ¿Sí? Este, toda Europa, parte del Medio Oriente, ¿sí? El norte de África. Así que el gobernar a esta zona del mundo pues no era nada fácil, ¿sí? Este, porque él se enfrentaba pues a muchas culturas, ¿sí? O sea, no todos pensaban como él, tenían sus costumbres, hablaban su idioma, ¿no? No todos. Lo que hacía Roma era tratar de, hace poquito lo mencionamos, ¿no? Algo que se le conoce como la romanización, o sea, tratar de que todo mundo pues aprendiera el idioma, que adquirieran sus costumbres, etcétera, pero pues no era una tarea sencilla, y mantener a toda esa gran zona unida y en paz. Y obviamente pues él se dio cuenta, ¿no? Del desafío que tenía y a él se le ocurrió algo, ¿sí? O sea, pensando qué hacer, cómo hacerle, ¿no? Para lograr esto, él admiraba el cristianismo, él conocía del cristianismo por su mamá y él vio en el cristianismo un medio, dice aquí, para obtener la estabilidad política a largo plazo.
era gusano. O sea, no podemos decir que era una persona incapaz, ¿no? Meditando él cómo hacerle, dijo, pues esta es la forma, ¿no? Creo que esto puede ser. Él quería que todo el mundo conociera estas creencias, esta religión, y que adquirieran sus valores, ¿sí? Cosas que él admiraba, ¿no? En los cristianos, su fidelidad, su fortaleza, su unidad. Dijo, yo quisiera que todo mi imperio conociera esto y que todos aceptaran esto y fueran como los cristianos. Hasta aquí podemos decir, bueno, todo va bien. Si usted estuviera a lo mejor en un cargo así, a lo mejor haría lo mismo, ¿sí o no? Si usted como cristiano lo ponen ahí a dirigir o a gobernar, usted diría, ah, no, pues vamos todos a hacer esto también. Así que hasta aquí, bueno, tenía lógica, ¿no? Lo que él pensó. Y bueno, a partir de ese momento, nos dice aquí, el Estado, aquí está el problema, y la iglesia, dice, se fueron, ¿qué? Interconectando cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora se utilizó la religión para fines políticos, para lograr, él dice, la estabilidad política. Y entonces, a partir de ese momento, se empezaron a unir estos dos grandes, ¿cómo podemos decir? Poderes, ¿sí? El poder religioso y el poder político. Y a partir de ese momento sucedió lo que nos dice ahí en Apocalipsis 17, donde dice, en el versículo 2, dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes se han embriagado del vino, dice, de su fornicación. Eh, para Dios esto es como un adulterio, o sea, el hecho de mezclar que lo político con lo espiritual. O sea, dice Dios, eso no tiene nada que ver, o sea, no puedes que mezclar eso. Y Jesús lo dijo en alguna ocasión, ¿se acuerdan? Dijo, denle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir ahí Jesús? Que son cosas que muy aparte, ¿sí? Que no podemos estar ahí mezclando. Sin embargo, Constantino dijo, bueno, pues este es un buen medio, un buen método para lograr mis objetivos, mis fines, y se veía pues con buenas intenciones esto, ¿sí? Eh, en el siglo IV, en estos años, empezaron a haber muchos problemas por esto, por estos asuntos de las creencias, porque les digo que, pues fíjense cuántas naciones estaban por ahí formando parte del imperio, cuántos tipos de creencias, de mentalidades, de culturas, de idiomas. Entonces no era sencillo. Y saben que sucedió algo que es conocido en la historia como la controversia donatista, que fue un movimiento que fragmentó la iglesia, ¿sí? El cristianismo. Eh, un movimiento que fue dirigido por este señor Donato, que era obispo de Cartago, ¿sí? Un dirigente de la iglesia, este, que peleaba él, o por qué levantó en armas a la iglesia. Bueno, dice que fue una reacción ante el relajamiento de las costumbres de la iglesia. Este, mucha gente que empezó o que volvió a la iglesia después de esa gran persecución, que se habían alejado, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vemos la situación difícil, como que nos hacemos a un ladito, ¿no? Eso sucedió también allá. Cuando la persecución termina, pues mucha gente dijo, pues vamos a volver a la iglesia. Ya no hay problemas, ya no hay persecución. Sin embargo, pues ese alejamiento de Dios pues traía consecuencias, ¿no? En las personas. Y este obispo, cuando ve a toda esta gente que regresa a las iglesias, empieza a notar algo extraño, ¿no? Dice, como que ya no es la misma gente que estaba antes, ¿no? Ya no tienen el mismo compromiso con Dios, con la iglesia, que a lo mejor llegaron a tener. Y de hecho, el que ellos se hayan alejado, ¿sí? Por la persecución, pues ya hablaba mucho de ellos, ¿no?
Entonces él, pues tratando de cuidar, ¿no? Las doctrinas, las costumbres de la iglesia, pues dice, esto no podemos permitirlo, y empezó con este movimiento, ¿no? Que se le conoce como el donatismo. Y empezaron a discutir, ¿no? Ahí, o sea, ¿cómo le hacemos para mantener las cosas como son, ¿no? Dentro de la iglesia? Eh, Algunas personas defendían el hecho de que pues, el chiste es que regresen los demás, no importa cómo, no importa, el chiste es que estén cerca de Dios. Y a este obispo no le agradaba la idea, como a veces pasa, ¿no? En la actualidad también. La cuestión del liberalismo dentro de la iglesia, o el relajamiento también en cuanto a las normas, a los principios de Dios, pues tampoco es algo que a Dios le agrade, ¿no? Y entonces surgió esto, ¿no? Esta disputa no se llegó a un acuerdo, ¿sí? O sea, no hubo un acuerdo entre las dos partes. Y entonces, ante ¿cómo podemos decir? La frustración, ¿sí? De no llegar a un acuerdo, se solicitó ayuda del emperador. O sea, la iglesia, que hasta ese momento estaba acostumbrada a solucionar sus broncas, como decimos, sus problemas entre ellos internamente, ahora pidió ayuda del gobierno. ¿Qué les parece? Es como si en su iglesia hay algún problema y no se llega a un acuerdo y decimos, no, pues vamos a hablarle al gobierno para que nos arregle aquí. Eso fue lo que hizo la iglesia. ¿Qué les parece? Y la decisión final que se tomó de parte del emperador fue en contra del donatismo, de los que defendían pues las costumbres, las doctrinas, ¿sí? De la iglesia. El emperador dijo, no, pues denles chance, no pasa nada, el chiste es que todos se acerquen a Dios, que sigan las costumbres. Él, por cuidar sus intereses, ¿sí? Pues su decisión final fue a favor de esto, ¿no? Del decir, bueno, no importa, el chiste es que venga la gente a la iglesia. Eh, y entonces, obviamente, los seguidores del obispo y el obispo mismo, pues estaban en contra de lo que había decidido el emperador, seguían molestos por la situación, y esta situación tampoco le agradó al emperador, ¿sí? Porque dijo, me van a seguir levantando aquí en armas a la gente, y optó por amenazarlos. Por primera vez en la historia, se utilizó el poder político, ¿sí? Para solucionar problemas de la iglesia. Y amenazar, dice aquí, con severas consecuencias si no se alineaban. Digo, si ustedes siguen de armados con esto, así les va a ir, ¿sí? Si no se ajustan a lo que ya se decidió, va a haber consecuencias de esto. No sé qué les parece esto que sucedió en aquel entonces. Y entonces nosotros vemos cómo se fue realizando ese cambio en la iglesia, ¿sí? Eso que le sorprendió a Juan cuando ve primero a una mujer y después tiene otra visión y parecía que era la misma mujer, pero la vio muy cambiada, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Bueno, en el año 325 eh, se realizó ¿cómo podríamos decir? Ante estos problemas que había, ¿sí? Dentro de la iglesia, y con diferentes grupos, ¿no? Porque no nada más eran los donatistas, eran muchos, o sea, había judíos, había paganos, había cristianos, y todos pensando diferente, imagínense, era un desastre, o sea, había muchos enfrentamientos, había revueltas por cuestiones religiosas, porque cada quien defendía sus creencias. Y entonces el emperador dijo, necesitamos hacer algo, ¿sí? Y se le ocurrió realizar un concilio, una reunión, que se le conoce como el Concilio de Nicea,
en el año 325, ya de nuestra era, para llegar a un acuerdo entre todos, ¿sí? Y bueno, hasta ese momento, la iglesia cristiana pues se había regido únicamente por la palabra de Dios, por la Biblia, ¿sí? Por las enseñanzas de Jesús, cosa que en ese momento dejó de valer, ¿sí? Y dice que la Biblia dejó de ser la única autoridad en la iglesia. Sí valía, pero ya no tanto. Y el emperador, dice, ya también tenía voz dentro de la iglesia. Ahora también lo que él opinara, pues era ley, ¿sí? Porque él ahora era cabeza de la iglesia. Era un líder religioso también. Y entonces el Estado y otras influencias que había por ahí, dice, determinaron en ese concilio lo que la iglesia creería a partir de ese momento. Ya no la Biblia, ya no Dios, ya también contaba que lo que el emperador dijera y otras personas. Todo para conservar la paz del imperio. Y vemos cómo se cumplió esto, ¿sí? Cómo la iglesia adulteró y dejó a un lado lo que Dios pensara y lo que Dios dijera. Y ahora también pues había otros intereses, otras cuestiones. El chiste era que vivir en paz entre todos, ¿sí? Eh, como sucede hoy en día también. Ahora se nos habla mucho de esto, ¿no? De la tolerancia, de la paz, del amor, la armonía entre todos. Hay que unirnos, etcétera. Hay que conservar que pues la armonía, ¿no? En el mundo hay que hacer a un lado nuestras diferencias, hay que luchar por el bien común. Todo eso se nos está predicando hoy en día. De eso se nos habla. Y miren lo que dice por aquí un historiador. Es interesante, miren, dice, los nuevos cristianos, o sea, la gente que empezó a llegar a la iglesia y que se bautizaban porque el emperador dijo, pues hay que bautizar a todo el mundo. ¿Sí? Finalmente esa era la orden de Jesús, ¿no? Bauticen a todos. Y bueno, pues él, muy obediente, bautizó a todo el mundo, ¿sí? Pero dice, los nuevos cristianos eran en su forma de pensar y hábitos los mismos paganos de siempre. Pues sí, se bautizaron, pero eso no hacía mucha diferencia. Y esto nos enseña que el bautismo también no significa que haya un cambio de qué, de vida en nosotros, que a veces eso creemos. Pues yo me bauticé, o decimos, ese ya se bautizó y sigue siendo que igual y sigue siendo el mismo. Bueno, esto tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. El agua no es mágica, ¿sí? Es un símbolo nada más. Y para muchos, pues el bautismo fue simplemente ¿cómo podemos decir? Pues una estrategia política, ¿sí? Y ellos nos dijeron, bueno, pues para que esté en paz el emperador, pues nos bautizamos y se acabó, ¿sí? Pero dice, seguían siendo igual en su forma de pensar, en sus hábitos, sus costumbres. Su irrupción, dicen las iglesias, no eliminó el paganismo, que era lo que él pretendía, ¿no? El emperador. Lo que todos se hagan cristianos, pues no, nada más se bautizaron, pero seguían siendo ¿qué? Paganos. Al contrario, dice aquí el historiador, dice, las hordas de paganos bautizados significaron que el paganismo había diluido las energías morales del cristianismo, es decir, las costumbres de estas personas fueron, dice, diluyendo las del cristianismo. Fueron rebajando las normas del cristianismo, la ley de Dios, hasta el punto de dice, ahí está mal, es impotencia, es decir, no pudieron hacer nada las iglesias. Por más que querían conservar las enseñanzas de Jesús, lo que la Biblia decía, no pudieron. Y dice por aquí otro historiador, dice cualesquiera
que fueran los motivos de Constantino para adoptar la fe cristiana, el resultado fue una disminución del compromiso cristiano. Los creyentes incondicionales que Diocleciano mató en aquella gran persecución, dice, fueron reemplazados por una multitud, me faltó una letra, mixta, dice, de paganos medio convertidos. Pues sí, nada más agarraban lo que les convenía, fueron bautizados porque, pues, para mantener la paz, para llevarla bien, pero se convirtió en un problema esto. Sí, se llegó a la paz en lo político, ¿sí? Pero la iglesia empezó a ser destruida desde dentro. Y usted se puede imaginar quién estaba ahí detrás de todo esto. El enemigo de Dios, ¿sí? Que no pudo acabar con la iglesia a través de la violencia, de las persecuciones, y dijo, pues hay que buscar otras formas, ¿sí? Y por eso decíamos ahorita que la vida de este hombre parece muy afortunada, ¿no? Todos sus logros, etcétera. Pero vemos que en el mundo espiritual se estaba desarrollando un plan. Había un plan, ¿sí? Y hasta estos momentos estamos viendo las consecuencias. Entonces, lo que se veía muy bonito al principio ya no se veía tan bien ahora, ¿sí? Para el pueblo de Dios. Y aquí hay otra, otra declaración de otro historiador, dice, el paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres aceptados y transformados a menudo por la iglesia indulgente. Es decir, el cristianismo empezó a adoptar, dice aquí, al paganismo. Adoptó que sus ritos, dice aquí, sus costumbres transformados al cristianismo. Porque decían, bueno, pues vamos a hacer, dice aquí, indulgentes, vamos a hacer buena onda, ¿no? Con los paganos. ¿Y qué pasó? Bueno, sucedió esa transformación que dijimos ahorita. De esa mujer que vio Juan por ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, una iglesia pura, ¿sí? Fundamentada en la palabra de Dios. Ahora Juan, les digo, se queda con la boca abierta por lo que ve y dice, ah, caray, si se veía de otra manera esta mujer, ¿sí? ¿Qué le sucedió? Y el ángel le dice, mira, no te asustes, te voy a platicar lo que pasó. Esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que sucedió. Y con el tiempo, dice aquí, la iglesia se olvidó de su misión. ¿Cuál fue su misión? Predicar el evangelio, dar las buenas nuevas, hablar de la segunda venida de Jesús, porque eso fue lo que encargó Jesús. Dijo, yo vengo que pronto, háblenles de esto, háblenles de que estoy vivo, ¿sí? De que acabé con la muerte, con el pecado. Y entonces se dedicó, fíjense bien, o sea, se olvidó de su misión porque ahora se dedicó a conquistar el mundo, la iglesia, que bueno, a lo mejor pueden decir, bueno, sí era lo que Jesús quería. Bueno, sí, pero de otra manera, porque se dedicó, dice aquí, a conquistar el mundo y a los gobiernos terrenales a base de la violencia y la fuerza. Eso era lo que había querido Jesús. Dijo, vayan y conquisten el mundo, pero a la brava. Y el que no quiera, así le va. Así dijo Dios, ¿no? O sea, Dios quería que le conocieran, sí, pero a través de qué? Del testimonio, de la persuasión, de que la gente se convenciera, ¿no? No de que tú los convencieras con una espada, ¿no? Ahí en el cuello. Y eso fue lo que hizo la iglesia. O te conviertes o mueres. En eso acabó esta iglesia. Y empezó a perseguir no solamente a los que no querían o no pensaban, no tenían esta religión, ¿sí? Sino también comenzó a perseguir a los cristianos. La iglesia cristiana persiguió a los cristianos que querían conservar las enseñanzas de Jesús.
al verdadero pueblo de Dios. Y miren lo que dice por aquí las palabras de este cardenal John Henry Newman. Dice, lo dice un cardenal, dice, el uso de templos, los templos que conocemos, las grandes iglesias, eh, dice, las velas, así le suena todo esto, el agua bendita, los días y estaciones sagradas son de origen pagano y juego, pero, dice, santificados por su adopción a la iglesia. Qué bonito. Sí, es pagano todo esto, pero ya lo santificamos. Eso del agua bendita, ya lo santificamos. Los templos, las velas, los días, todo. Ahora ya es bueno. Era pagano, pero ya es bueno. Y les digo, por ejemplo, los grandes templos que conocemos, son copias de los templos paganos de antes, de la antigüedad, los que usaban los griegos, los romanos, los babilonios, dedicados a sus deidades. Y todo esto, ¿no? Que las velas, veladoras, agua bendita, los días y estaciones sagradas, dice. Todo viene del paganismo. Lo que nosotros conocemos como actualmente como el catolicismo, que se nos ha, ¿cómo puedo decir?, vendido la idea, ¿sí?, de que esta religión fue totalmente o fue fundada por Cristo y sus apóstoles. Ellos mismos reconocen que es una religión basada en qué, en el paganismo. Pero dice, pero ya ahora ya bendecimos todo esto, lo santificamos y ya es bueno, ya es cristiano todo lo que enseñamos. Eh, si nosotros analizamos todo esto, o sea, esta no es la religión que dejó Jesús, la iglesia que fundó Jesús. Por eso Juan se sorprendió y dijo, ay, caray, ¿qué pasó aquí en este trayecto, no en el camino? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Quién la revolcó ahí en el camino? Bueno, el enemigo de Dios hizo su trabajo. ¿Sí? Y esta no es una iglesia que haya fundado Jesús. La iglesia que fundó Jesús era muy diferente en todo. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos algunas tradiciones y ritos que se tomaron así como un ejemplo, ¿sí?, de las costumbres paganas. Por ejemplo, la Navidad, a veces hemos hablado de esto, ¿no? Y no quiere decir que ahorita ya usted ya no va a festejar la Navidad. Este es un asunto para estudiar también, ¿no? Pero es una fiesta pagana. O sea, el día, ese 25 de diciembre, era una fiesta pagana para un dios, ¿sí? Para el dios Sol, o el dios del sol. La Pascua, que a veces también hacemos mucho énfasis en lo religioso, ¿sí? Era una fiesta pagana, pero que después se adecuó para decir, ah, bueno, pues ahora vamos a festejar la muerte de Jesús y su resurrección. El bautismo, ¿sí?, se empezó a realizar al estilo pagano también, bautizando que niños sin conciencia. La cuestión del cielo y el infierno, esto siempre fue una creencia pagana, de que sí había una recompensa, y un castigo cuando murieras. Depende de cómo te hayas portado, depende de tus eh, creencias, etcétera. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la cuestión de la inmortalidad, ¿verdad? O sea, decir, cuando te mueres, no te mueres. ¿Sí? Todo esto siempre fue ideas, creencias del paganismo, pero que ahora las tenemos en el cristianismo. La adoración, dice aquí, a la reina del cielo, ¿le suena eso?
una diosa pagana. Pero nada más dije, "Pues vamos a cambiarle el nombre", dice, le ponemos María, y asunto arreglado. La santificación del día domingo, día del dios Sol, desde el sábado. Pero dicen, bueno, vamos a adorar al dios cristiano el domingo y ya les aplacamos aplacamos los problemas, ¿no? Con los paganos que adoran el domingo. Era un día especial para todo el mundo pagano. ¿Sí? Y todo esto entre miles y miles de cosas, ¿sí? Es lo que es uh, el cristianismo hoy. ¿Sí? Algo que les digo, a Juan lo dejó con la boca abierta. Porque Juan también conoció otra iglesia. Y cuando él ve en lo que se convierte la iglesia después de un tiempo, dice, ay, o sea, ¿qué sucedió? No lo entendían. Y miren lo que hizo Constantino en el año 321, y como un ejemplo, dice, y esto tiene que ver mucho con lo que vivimos hoy, dice, y ahorita lo escuchamos, por ejemplo, en la historia, el testimonio que escuchamos de este joven que vive por allá en África, dice, en el venerable día del sol, el domingo, dijo Constantino, descansen todos los magistrados y personas que residen en las ciudades de su imperio y cierren todos los talleres, todos los negocios. Nadie trabaja el domingo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, Dios dice otra cosa, ¿sí o no? Dijo, acuérdate del día séptimo para santificarlo, en 6 días trabajarás, ¿verdad? ¿Cuál es el día séptimo? Ah, pues dijo Constantino, pues nada más volteamos todo y hacemos el día séptimo del domingo. Y así aparecen hasta el día de hoy nuestros calendarios, ¿sí o no? Vean su calendario cuando empieza la semana. El lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo séptimo. El día del sol, que así se le llama en inglés, se le llama así en muchos idiomas. El día del sol, así le seguimos llamando. Incluso, por ejemplo, en el idioma portugués, ellos tienen la costumbre de numerar los días. ¿Sí? Y curiosamente, el domingo, que se le llama el día séptimo, es el día sexto en este idioma. Es contradictorio, curioso, ¿sí? Que es el día séptimo, pero le llamamos día sexto. Ese es su nombre. Es un nombre original, el que Dios le puso, ¿no? El día sexto. Perdón, el día primero. Es el primero, perdón. Este, y se le llama día séptimo, ¿sí? Algo que, al menos en ese idioma, es algo súper contradictorio, ¿sí? Y les digo, y le seguimos llamando el día del sol. Pero no nos damos cuenta porque, pues, por ejemplo, nosotros le llamamos domingo, que es una palabra derivada del latín que significa el día del Señor. Y así. Este, Constantino dijo, nadie va a trabajar en domingo. Y esto es algo que, les digo que ahorita a lo mejor ya no suena porque esto ya sucede en muchos lugares y hay leyes de esto, ¿sí? En Europa, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, usted sale el domingo y no hay nada abierto, nada, que es un día especial, es el día del Señor. Cuando Dios dijo otra cosa. Pero a veces como estudiamos bien, no sabemos, pues a todo decimos como antes también la gente empezó a decir, pues bueno, está bien. Y los pocos que eran fieles y que estudiaban y que conocían a Dios perfectamente, pues se opusieron, obviamente. Y se metieron en problemas también. ¿Sí? Hay países, por ejemplo, en Alemania, si usted, por ejemplo, si usted, qué sé yo, por ejemplo, pone la música fuerte ahí en su casa, en domingo, usted le está echando a perder la tranquilidad, la paz de ese santo día, sagrado día, a sus vecinos,
sus vecinos le echan a la policía. Así están las cosas en nuestro mundo. A lo mejor aquí en nuestro país ustedes dicen, no, eso qué, no tiene nada que ver con nosotros. Pues sí, que a lo mejor ahorita estemos en una condición diferente, es otra cosa, ¿no? Pero son cosas que suceden en nuestro mundo. Y lo vimos, por ejemplo, ahorita en ese testimonio, ¿no? Que escuchamos de este joven que fue expulsado de su casa por no ajustarse a esta cuestión de un día de reposo. Miren lo que dice por aquí este historiador, dice, la iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran parte porque era la fiesta semanal del dios Sol, porque era una política cristiana. O sea, no porque Dios, porque ahora dice, no, es que Dios cambió el día y lo anuló el sábado. ¿Dónde dice eso? ¿No? En una parte de la Biblia usted le busca y dice eso. Fue una política, dice aquí, definida para tomar, dice, las fiestas paganas, queridas por el pueblo, y darles un significado cristiano a las cosas, a las tradiciones, a los días, como vemos ahorita, que se guardaban en el paganismo, simplemente dice darles un significado cristiano. Eh, y bueno, llegamos a nuestros días, a nuestra época, y a lo mejor uno dice, bueno, pues eso fue historia, ¿no? Allá quedó. No, ahorita lo estamos viendo, o sea, son cosas que siguen sucediendo. Y la palabra de Dios nos dice por ahí en el mismo libro de Apocalipsis que la iglesia, que llegó a tener un poder inigualable en tiempos pasados, que esto fue el inicio de todo eso, un día perdió su poder, lo hemos estudiado también, pero dice Dios allá en su palabra, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 13, que un día este poder religioso y político, o sea, iba a seguir ¿qué? Unido en esa unión ilícita, ¿no? de adulterio en contra de Dios o de su palabra, un día iban a resurgir estos poderes antes de la venida de Cristo. Y miren lo que dijo el Papa Pío IX, por ahí en 1854, en un documento que él sacó, dijo, miren, pongan mucha atención a esto, dice, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Eso lo dijo el gran líder religioso, que si tú crees que, que el ser humano debe tener libertad de conciencia, estás mal, estás loquito. Y esas ideas, dice, se deben de combatir. Y en otro documento que él sacó en el 1864, 10 años después, dijo, dice ahí, señalando, dice aquí, a los que sostenían, anate, 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 anatematizó, dice, a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también dice a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Si tú dices, no, es que eso no le corresponde a la iglesia, pues él dijo que también estás loquito. La iglesia puede hacerlo. ¿Cómo que no podemos emplear la fuerza? Y por aquí, la señora Elena White, en su libro El conflicto de los siglos, nos comparte por aquí algunos escritos de autores, ¿sí? De aquel tiempo, que mencionan, por ejemplo, a este obispo O'Connor, que dijo lo siguiente, dijo, la libertad religiosa se soporta. O sea, no es un derecho que tú tengas, ¿verdad? Te lo estamos ahí otorgando, tan solo, dice, hasta que se pueda practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico. Es decir, esta libertad que tú gozas ahorita, tu libertad religiosa, de conciencia,
Dice, te la vamos a dejar hasta que podamos hacer lo contrario, hasta que te podamos forzar, violentar en algún momento de la historia. Es decir, dijeron, deja nada más, agarramos fuerza, buscamos el momento y agárrate. ¿Sí? ¿Qué les parece? Eso lo dice la iglesia. Y tenemos aquí otro autor, Josías Strong, dijo lo siguiente: todo cardenal, arzobispo, obispo de la iglesia presenta un juramento de obediencia al Papa cuando llegan a su cargo, ¿no? Tienen que, así como todos, cuando tú te gradúas, ¿sí?, de tu carrera, presentas un juramento ahí de ética, ¿no? Por ejemplo, ellos también, ¿sí? Su juramento tiene que ver, dice aquí, con la obediencia a Dios. No, debería ser a Dios, ¿no? Porque son líderes religiosos. Pero no, su obediencia, dice, es hacia quién, hacia un hombre, en el cual, dice, se encuentran las siguientes palabras. Y usted puede corroborar esto. ¿Qué es lo que ellos juran? Dice, me opondré a los herejes, es decir, a los que piensen diferente a mí, cismáticos, rebeldes, contra nuestro Señor Jesús, no contra nuestro Señor el Papa, o sus sucesores, o sea, el que venga, y los perseguiré con todo mi poder. A eso se comprometen ellos. Esta es la iglesia en la que se convirtió la primera iglesia cristiana. Ese grupito que Jesús dejó acabó en esto, ¿sí? Esa mujer que apareció ahí en Apocalipsis 12 como una mujer pura, ¿sí?, se convirtió en esa mujer prostituta, eh, adúltera, ebria. Y mencionamos por ahí el título, ¿no?, de nuestra reflexión. Hay dos grupos, ¿sí? Dos mujeres. Y nosotros tenemos que tomar una decisión que a lo mejor usted dice, pero es que eso que vaya en la historia, ¿no? Ya lo dijimos. Esto va a resurgir y está resurgiendo en nuestro tiempo. En una era, en una época que se habla mucho de la tolerancia, que se habla mucho de la inclusión, que se habla mucho eh, de ser de buscar el bien común, de la armonía, de todo eso. Es lo que menos existe en nuestro mundo, todo lo que predicamos. Eh, Vemos cómo hay los últimos años se ha vuelto nuestro mundo un mundo de, de censura, de persecución cuando tú no compartes ciertas ideas, ¿sí? Sin embargo, se habla mucho de todo lo opuesto. Es decir, no, ahorita nuestro mundo es muy inclusivo, muy eh, diverso, muy con diferentes ideas, etc. Pues, ¿no? Eso no es nada más de la boca para afuera, ¿sí? Entonces, muy pronto nosotros tendremos que tomar una decisión, un camino. En aquel tiempo, el pueblo de Dios tuvo que tomar decisiones importantes para su vida. A través de toda la historia de la iglesia, lo ha tenido que hacer, ¿sí? Seguir fiel a Dios o alinearme, acomodarme a lo que diga la bola, la mayoría. Y ojalá que nosotros estemos preparados, que estemos convencidos de lo que creemos, ¿sí? Y que el Señor nos mantenga firmes, fieles, ante pues, los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.